parece si pedimos la bendición de nuestro Padre antes de iniciar nuestro estudio de hoy? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, venimos de nuevo delante de ti para rogarte que intercedas por nosotros. A través de Cristo, Señor, que por tu Espíritu prepares nuestros corazones en esta noche, que aquietes nuestra mente, que nos ayudes a apartar este tiempo como un tiempo santo, Señor, que temblemos delante de tu palabra, que nos acerquemos con reverencia a ella. Líbranos de todo error. Líbranos de tener una actitud que no sea digna de ti, Padre, al acercarnos a tu palabra en esta noche. Rogamos que por tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos entender el cumplimiento de tu palabra en Jesucristo. Como toda la historia nos apunta a nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Obra a nosotros en esta noche, Padre, por amor de tu nombre, por las multitudes de tus misericordias. Escucha nuestra oración. Interviene hoy, por favor. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hoy entonces vamos a hablar del libro del profeta Isaías. Es como que rompimos de nuevo el orden de nuestras Biblias. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Después de Reyes, en nuestra compilación viene Crónicas. Pero en el orden cronológico real, es más provechoso estudiar los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas en el tiempo cronológico se levantaron en tiempo de los reyes. Recuerdan que teníamos una estructura, Dios, el rey como mediador del pacto y luego el pueblo. Cuando el rey fallaba en guardar el pacto, todo el pueblo sufría esa consecuencia. Pero Dios, como es un Dios grande en misericordia, Él enviaba a sus profetas para hacer volver al rey a la ley de Dios, de modo que Él pueda bendecir a su pueblo. Entonces, en el transcurso del primer libro y el segundo libro de Reyes, es que aparecen todos los profetas. Recuerdan, el primer libro de Reyes comienza con el ascenso de Salomón y nos narra hasta el exilio. Durante todo ese tiempo se levantaron profetas. Y es por eso que hoy vamos a iniciar con el libro del profeta Isaías. Una de las distribuciones o de las clasificaciones de nuestra compilación es que llamamos profetas mayores y profetas menores, en nuestra manera de entender. Ahora, ¿por qué le decimos profetas mayores a unos libros y profetas menores a otros libros? Simplemente les dimos esa clasificación nosotros, los occidentales, de manera arbitraria, para entender que esos libros son más extensos que los otros. En la compilación hebrea, en el Tanakh, Daniel no es considerado un profeta, sino está dentro de los escritos históricos. Y si ustedes ven en el estilo literario de Daniel, es un estilo narrativo, no es un estilo profético. ¿Verdad? Nuestra compilación sí está como un profeta, como un profeta mayor. Ahora, haciendo ese breve comentario en cuanto a la compilación, vamos a hablar del primer libro de profecía de nuestra compilación, que es el libro del profeta Isaías. Y vamos a hacer una pequeña ilustración para entender cómo debemos de abordar un libro profético. Imaginemos que haya un matrimonio que ya tiene varios años de casados
Y ese matrimonio ahora está en un conflicto, tiene problemas, está al borde del colapso. Las cosas son complicadas, confusas y difíciles. Ha habido años de dolor, insultos y promesas incumplidas. Ya uno ni siquiera puede discernir cuál era el problema inicial, el cual hizo que lleguen a ese estado de conflicto. Lo que parecía ser problema al final es un síntoma de un problema más profundo. Ese problema profundo al final no es el único problema, sino que hay varios problemas. Ha habido mucho pecado de ambas partes, mucho orgullo, mucho daño. Las disculpas ya no se creen porque la confianza está rota. Y así todo es bastante difícil, muy difícil continuar, muy difícil luchar. Y el camino a seguir cuando nos encontramos en esta situación es mirar atrás. ¿En qué sentido debemos mirar atrás? Mirar en aquel día en que nosotros hicimos un pacto delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? De amarnos en la alegría, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Y también debemos de mirar hacia adelante, ¿cierto? Tenemos que tener alguna esperanza de que vamos a poder salir de esa situación. Si no hacemos estas dos cosas, no vemos ningún futuro. No vemos ningún futuro. Esta analogía es perfecta en el sentido de ilustrarnos lo que pasa en el libro de Isaías y de casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando leemos un libro profético como el de Isaías, es como si fuera que estamos en medio de una consejería matrimonial. Es como que muchas historias se sobreponen al mismo tiempo. Son como altibajos de emociones que fluyen. A veces uno está enojado, a veces uno se muestra paciente, a veces uno desprecia, a veces el otro considera, y en medio va narrando las historias de una manera desordenada, de una manera confusa. Las emociones también van acompañando esa confusión. Los estados de ánimos cambian. Y esto es lo que podemos ver cuando abordamos el libro del profeta Isaías. Son historias que se van superponiendo, de repente vemos picos de emociones buenas, picos de emociones malas, historias que se entrelazan, historias que parecen confusas en medio de un conflicto matrimonial, porque esa es la imagen que Dios nos muestra. Dios se muestra como un esposo para con su pueblo, en donde su pueblo le ha traicionado, en donde su pueblo ha roto el pacto matrimonial, por así decirlo, y Dios interviene a través de sus profetas, y todo es confuso, repetitivo, y tenemos que poder entender esta naturaleza de los libros proféticos para poder abordarlos. Tenemos que ver como si fuera un conflicto matrimonial. Un conflicto donde una de las partes ha fallado. Dios utilizó varias veces esta analogía del matrimonio. Este libro esta historia comienza alrededor del siglo VIII. Y recuerden que Dios siempre lleva a su pueblo a mirar las condiciones del pacto que está en Deuteronomio 28 y 29. ¿Recuerdan? Las maldiciones y las bendiciones. Entonces Dios, al enviar a su profeta, lo que hace es que su pueblo mire atrás. Mire atrás a ese día en que ellos hicieron un pacto solemne, en donde ellos se habían comprometido antes de entrar en la tierra prometida.
Deuteronomio, recuerdan, se da en los llanos de Moab, en donde Moisés hace una recapitulación de la ley, la segunda ley, eso es Deuteronomio, para que esta generación que sobrevivió en el desierto porque la anterior había muerto, sepa y no tenga excusa delante de Dios cuáles son las condiciones del pacto para ingresar a la tierra prometida. Entonces el profeta es como que le conecta de nuevo a este tiempo y hace referencia a aquel pacto para que ellos miren hacia atrás y se acuerden de ese pacto y vean que lo han roto. Han roto el pacto con Dios, han sido infiel al Señor, son adúlteros. Ese es el concepto de casi todos los profetas. Casi todos los profetas vienen con ese propósito de hacer mirar al pueblo atrás. En aquel momento, cuando ellos hicieron un pacto solemne, o cuando Dios hizo un pacto solemne con ellos. Con frecuencia, pensamos que la profecía se refiere solamente a predecir el futuro. Pero en realidad, teniendo este contexto, entendiendo para qué venían los profetas, ellos vienen a anunciar un mensaje de Dios. Ellos vienen a anunciar la palabra de Dios, siendo honestos acerca del presente a la luz de lo que se prometió y advirtió en el pasado. Ese es el mensaje esencial de un profeta. Le hace ver su realidad presente, su realidad de pecado, de que ha sido infiel, de que ha roto el pacto, haciéndole acordar aquel momento en que ellos entraron en esa relación con Dios a través de un pacto. Ese es el trabajo profético. Cuando la Biblia habla de profecía, generalmente se refiere a eso. Sin embargo, también vemos el aspecto de la predicción. Dijimos que para salir de una situación confusa de un matrimonio tenemos que mirar atrás primero, ¿verdad? Recordando ese pacto, pero también tenemos que mirar adelante, a la luz de ese pacto y a la luz de nuestra realidad. Y eso es lo que hacía un profeta. Un profeta llamaba al arrepentimiento en base a ese pacto, diciendo qué iba a pasar si ellos se arrepentían y qué iba a pasar si ellos no se arrepentían y quebrantaban el pacto. Entonces el profeta prometía juicio o salvación en nombre de Dios. Juicio o salvación en nombre de Dios. El profeta generalmente aparecía en la historia porque el rey se había apartado, porque el rey no estaba cumpliendo las condiciones del pacto. Dios en su misericordia se mandaba al profeta para llamar al arrepentimiento al rey, para bendecir a su pueblo. Esto es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta a la hora de abordar un libro profético. Es como un marco general para entender la función de un profeta. O sea, cada vez que yo voy a un libro profético tengo que entender este marco general. ¿Cuál es la función profética? En base a qué anuncia o llama al arrepentimiento y qué es lo que promete. Ahora, en base a las predicciones, a los cumplimientos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los cumplimientos proféticos es como que tienen varias proyecciones. Las profecías se cumplían en un aspecto histórico, pero también tenían un cumplimiento escatológico. Tenían un doble cumplimiento, por así decirlo. Un ejemplo, en Isaías 7 habla de la mujer que va a dar a luz, de la virgen o la soltera, que era lo mismo, en el hebreo se usa de manera intercambiable, soltera y virgen, iba a dar a luz.
eso se cumplió de una manera histórica en tiempos de Isaías, pero también se cumplió de una manera escatológica en María, la madre de Jesús. Y así hay muchísimos eventos, muchísimas predicciones que tienen ese doble cumplimiento. Entonces, teniendo esta pequeña introducción, vamos a entender algunas pautas para interpretar la profecía del Antiguo Testamento. Y eso tienen en su folleto, hermanos. 7 consejos para interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Primero, discernir el contexto inmediato, la estructura y el curso del libro. Tenemos que entender cuál es el contexto en el cual aparece el profeta y a qué situación se refiere al hablar. ¿Se está hablando de juicio o se está hablando de salvación? Debemos de tener en cuenta ese contexto a la hora de abordar un pasaje profético o un libro profético. La estructura y el curso del libro, cuál es el propósito, de qué temas está hablando en ese momento, bajo qué pacto está hablando o a qué se refiere, en qué tiempo histórico se refiere a lo que está diciendo. A eso se refiere con el contexto. Todo esto vamos a ir desarrollando durante la clase, así que no se preocupen si no pueden captar ahora la idea. El segundo punto hablaba justamente de lo que acabo de decir de juicio o de salvación, diciendo el tipo de oráculo, el tipo de profecía empleado, si es una profecía de juicio o si es una profecía de salvación. Estudia el equilibrio entre lo histórico y lo predictivo, lo que hablamos al comienzo, aquello que se refiere a la situación actual y aquello que se refiere a una situación futura. Tenemos que identificar eso cuando un profeta está hablando. También tenemos que tener en cuenta el tipo de lenguaje que está usando. ¿Es una poesía? ¿Es una narración? ¿Es una argumentación? ¿Está razonando? ¿Está argumentando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de género es el texto? Ahora, también debemos de agarrar esa historia, ese profeta, ese evento y colocarlo dentro del contexto mayor de la redención y de las palabras que él está diciendo, en qué momento del pacto se refiere, a qué pacto se refiere, a qué momento histórico en el plan redentor de Dios se refiere. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto histórico redentor. No debemos asociar de manera autoritativa las instituciones o los eventos o las entidades del Antiguo Testamento con situaciones, instituciones o entidades del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir eso? No debemos de ver a Cristo arbitrariamente en el Antiguo Testamento. No debemos decir, vemos un aceite que se derrama, es el Espíritu Santo. Y yo así de manera arbitraria, nomás ya defino que ese aceite es el Espíritu Santo. No, yo debo de poder exegéticamente conectar un texto para poder interpretar el otro texto. Ese es otro principio que debemos tener. No debemos de hacerlo arbitrariamente. No debemos de ver a Cristo en cualquier cosa si el texto así no nos lo dice. ¿Entienden, hermanos, eso? El último punto nos da la clave para hacer correctamente este punto. Hay una autoridad que tiene el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Debemos de interpretar el Antiguo con la luz del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo yo sé cuando algo se refiere a Cristo, cuando algo es un tipo, una figura de Cristo, o un tipo, una figura del Espíritu Santo, o un tipo, una figura de Dios Padre? Cuando el Nuevo Testamento me lo dice. ¿Cómo me lo dice el Nuevo Testamento?
me lo dice en la manera en que los apóstoles usaron e interpretaron ese pasaje del Antiguo Testamento, con qué lo asociaron en el Nuevo. Entonces esa es la regla para abordar el Antiguo Testamento y los libros proféticos. Debo de hacerlo con la autoridad y la luz del Nuevo Testamento. Debo de sentarme a los pies de los apóstoles para poder entender qué quiso decir en el Espíritu Santo en ese pasaje del Antiguo Testamento. Y si el Antiguo Testamento lo conecta con Cristo, entonces esa entidad, esa institución o ese evento nos habla de Cristo. Podemos interpretarlo de esa manera. ¿Por qué? Por la autoridad apostólica, porque estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles, como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esos son unos cuantos consejos para abordar los libros proféticos. Recuerden, hermano, que este curso es para eso, es para darnos un marco, es para darnos algunos tips, algunas instrucciones para que cada uno por su cuenta pueda ir a la Biblia y poder interpretarla mejor. Ese es el propósito de este curso, tener un panorama para poder cada uno, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de las herramientas necesarias, poder crecer en su estudio personal y poder aprovechar mejor cada enseñanza. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer hasta aquí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a probar entonces algunos de estos principios. ¿Cuáles son algunas sesiones favoritas de Isaías? ¿Alguien le entiende algún pasaje, algún versículo favorito? El 53, el Evangelio según Dios, ¿verdad? El Evangelio está claramente descrito en Isaías 53. Yo creo que para la mayoría ese es nuestro pasaje favorito. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1. Vamos a leer un pasaje para introducir al libro. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el versículo 2 de este primer capítulo tenemos la profecía. Tenemos el comienzo de la profecía, que toda la tierra tiene que escuchar. Vamos ahora a implementar nuestros principios que dijimos. ¿Cuál es el contexto, hermano, de este pasaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Isaías? El contexto es una visión, ¿verdad? Verán el versículo 1 que dice visión de Isaías. O sea, Isaías tuvo una visión. Entonces, eso es importante cuando vamos a abordar el texto. ¿Qué está pasando aquí? Isaías tuvo una visión. En una visión fue que Dios le reveló esto. A través de una visión. Respecto a quién fue la visión. A Jerusalén. ¿Verdad? Una visión respecto a Jerusalén. ¿Esta Jerusalén es una Jerusalén escatológica o es una Jerusalén histórica?
histórica, está hablando de la situación real que estaba pasando en Jerusalén. ¿Se dieron cuenta cómo empezamos a aplicar los principios? Observando el texto. ¿Qué clase de oráculo es? ¿Qué clase de profecía es? ¿De salvación o de juicio? De juicio. ¿Qué forma literaria tiene? Recuerden hermanos, estudiamos en los libros sapienciales, estudiamos la poesía. ¿Cuál era la característica de la profecía hebrea? ¿La rima es la característica? El paralelismo, ¿verdad? Tipo de paralelismo sintético, de contraste y antitético. Antitético de contraste. De sintético que explica, que expande la explicación, o de contraste, o de énfasis. En este caso es un texto poético porque está haciendo énfasis, hace varias frases repitiendo para hacer énfasis en la situación. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Se dan cuenta, está haciendo el énfasis, está dando varias figuras para decir una misma cosa. Es un lenguaje profético, haciendo un énfasis en la situación. Está mirando Isaías hacia atrás o hacia adelante. ¿Recuerdan lo que dijimos? Siempre el profeta lo lleva al pueblo a mirar atrás o a mirar hacia adelante. ¿A dónde está mirando? Hacia atrás. Le está diciendo de que ellos son desobedientes. ¿A desobedientes a qué? Al pacto. Al pacto que ellos habían hecho, al pacto que estaban obligados a cumplir. Recuerda el Pentateuco y se refiere al Señor criando a hijos del pueblo de Israel, pero dice que lo han abandonado. Bueno, han abandonado a Dios y Dios se duele en ese abandono, en esa traición. Fíjense que hay expresiones de dolor. Dice, dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. ¿Alguna vez, hermanos, han visto su propio rechazo y rebelión contra Dios como algo que causaría dolor a Dios? ¿Alguna vez se imaginaron de esa manera que Dios se duele cuando nosotros somos rebeldes a Él? Cuando somos cristianos y le damos la espalda a Dios, Dios se duele, hermanos, porque eso es lo que dice el texto. Es como un padre que ha sido traído, es como un esposo que ha sufrido adulterio. Se duele de esa traición. Se duele que su cónyuge le haya traicionado, le haya dado la espalda, le haya engañado, haya adulterado. Y esa es la expresión que siempre Dios utiliza. Pueblo adúltero. En el sentido de que le ha fallado a su esposo. Ha violado el pacto que los hacía uno. Y Dios de esa manera también se duele cuando nosotros como sus hijos nos rebelamos ante Él, nos rebelamos ante su palabra. Somos necios y de corazón endurecidos. No queremos escuchar su palabra, no tenemos reverencia a Él ni a su palabra. No venimos con un corazón para escuchar su voz y someternos voluntariamente y con gratitud. Dios se duele, hermanos, cuando sus hijos actúan de esa manera. Esa es una aplicación de este texto. Él siente como si fuera que lo traicionamos. Es así como se siente. Vamos a mirar un poco ahora el capítulo 2. Y comparar con esto que vimos en el capítulo 1. Estamos poniendo en práctica esos principios que mencionamos al comienzo, que quizá quedó un poco abstracto cuando lo mencionamos, pero ahora cuando vemos aplicado al texto tiene todo más sentido. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, que dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿Cuál es el contexto de nuevo, hermanos? Aquí. ¿Qué es lo que está pasando? De nuevo, ¿cuál es el contexto? La realidad de Isaías, del autor. Una visión otra vez. Él tuvo otra vez una visión. Bueno, él tuvo una visión acerca de quién. De Judá. Jerusalén, que era su capital. ¿Qué clase de profecía tenemos aquí? De salvación. O sea, totalmente distinto a la situación anterior. Ahora nos dice que Jerusalén se va a elevar sobre los montes y que va a estar en una posición de honra y de honor y de gloria, ¿verdad? Entonces, el tipo de profecía es una profecía de salvación, de promesa de salvación, no de advertencia de juicio. ¿Qué forma literaria de nuevo tiene? Poesía, poesía hebrea. Hay énfasis, repeticiones, paralelismos para hacer énfasis. ¿Está mirando Isaías hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante, ahora mira hacia adelante. Hace rato miraba hacia atrás recordando el pacto. Ahora está mirando hacia adelante, a una esperanza futura. La Jerusalén que aparece parece de otro mundo, ¿verdad, hermano? Dice que volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Esto es lo que llamamos en la teología escatología. Esto está hablando de una situación escatológica. Escatológica significa la doctrina de los últimos tiempos. Aquello que estudia los últimos tiempos. Viene del griego escatón, que significa últimos tiempos. Entonces está hablando de los últimos tiempos de Jerusalén. ¿Verdad? De los últimos tiempos de Jerusalén. Dios dice que va a obrar y va a traer salvación a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia entre una visión y la otra? Por ejemplo, la primera fue acá, dice, en el año 700 y 600, dice, y el próximo fue después de 100 años, cada cuánto tiene. No nos dice exactamente el tiempo. Ahora la primera nos dice simplemente la visión que tuve, la otra visión. Y es como si fuera una consejería matrimonial. Por eso pusimos esa ilustración. ¿Viste cuando una pareja tiene conflictos? Y vos empezás a escucharla a los dos. Y se entresan toda la historia, parece que salta una historia a otra, se superponen, te cuenta una cosa y de repente te mete otra cosa y te cuenta, ¿verdad? Y se van todas las cosas que hiciste y que te hizo y que no te hizo, y se van encimando y entrelazando. Bueno, así es la profecía. De repente aparece uno, de repente aparece otro, se superpone, hay un conflicto, hay esperanza, mira al pasado, mira al futuro, ve las cosas buenas, las cosas malas, pero no nos dice exactamente el tiempo. Son visiones distintas, pero que están ocurriendo todo en un mismo tiempo, teniendo en cuenta el ministerio de Isaías. No hay específicamente un tiempo ahí. La Biblia no nos dice. A lo mejor haciendo un estudio profundo podemos llegar a un aproximado, pero hoy no tenemos ese dato. No preparé para ese nivel de detalle la clase, por así decirlo. No, es una compilación de varios eventos, no necesariamente que ocurrieron así de forma seguida, así, instantáneamente, por decirlo, sino que durante un periodo de tiempo del ministerio del profeta Isaías.
¿Se entiende, hermanos? Haciendo esta aplicación, podemos ver esos principios que dijimos al comienzo, cómo se cumplen en los libros proféticos, de tener en cuenta el contexto, de tener en cuenta cuando mira atrás o cuando mira adelante, de tener en cuenta si es una profecía de juicio o una profecía de salvación, de tener en cuenta el género literario. Son todos principios para que podamos interpretar correctamente los libros proféticos. Vamos a ver ahora específicamente un principio más general, la estructura. Estos dos pasajes, estos dos capítulos, nos dan prácticamente la estructura del libro de Isaías. Todo Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 se refiere a la Jerusalén histórica, a la Jerusalén terrenal. Y casi todas las advertencias que se dan en esos primeros 39 capítulos son de juicio, mirando atrás al pacto y cómo ellos los han quebrantado. Y esa es la estructura general de los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. Isaías se le conoce como la pequeña Biblia del Antiguo Testamento porque justamente tiene 66 capítulos, igual a los 66 libros de nuestra Biblia. Y los 39 primeros capítulos, haciendo analogía con los 39 libros del Antiguo Testamento, nos habla del juicio de Dios, las advertencias del juicio de Dios sobre su pueblo. Esta es la estructura entonces que tenemos en el profeta Isaías. Y es importante, hermanos, tener primero un todo antes de empezar a estudiar las partecitas de un libro, antes de meterte profundamente a un texto. Lo ideal es que vos tengas primero un panorama, que tenga una estructura del libro que vas a abordar. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces, los 39 primeros capítulos nos hablan generalmente de la Jerusalén histórica y de advertencias de juicio. Ahora, cuando ingresamos en el capítulo 40, así como hubo ese cambio drástico entre el capítulo 1 y entre el capítulo 2, del capítulo 40 en adelante nos habla mirando hacia adelante. Casi todas las profecías son de salvación, mirando al futuro, mirando no a una Jerusalén histórica y terrenal, sino a una Jerusalén escatológica de los últimos tiempos y celestial. Tan marcada está esta diferencia en el libro de Isaías, que hoy muchos eruditos dicen que fue escrito por dos autores diferentes. Hay muchas posturas de críticos textuales que afirman que el libro de Isaías fue escrito por dos personas diferentes. Son tan distintas las esencias de estas dos partes del libro que llegan a esa conclusión. No es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el autor de todo este libro fue el profeta Isaías, teniendo en cuenta esta estructura de la profecía que mira hacia atrás para advertir juicio del presente, teniendo en cuenta también la fidelidad de Dios apuntando a un futuro esperanzador. Los primeros 39 capítulos, entonces, en términos generales, se centran en la Jerusalén histórica y en sus reyes fracasados, mientras que los capítulos 40 al 66, en términos generales, se centra en una Jerusalén escatológica y también nos presenta a un personaje, al siervo sufriente, a un siervo que es también rey. Ese es el contraste entre este siervo, el siervo de Dios, el remanente fiel, que vamos a ver más adelante, cómo se asocia con Jesús con el remanente fiel.
Hay remanente original en esta segunda parte. Se habla de la revelación de la gloria de Dios, de la creación de Dios en los cielos y tierra nuevos. Visualiza la vida en un plano completamente diferente esta segunda parte. Se compone de un remanente original que no parece estar vinculado a los judíos étnicos, sino a todos los que están unidos a Dios. Esta es entonces la esencia de la segunda parte. Nos habla de la Jerusalén escatológica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Pastor, esa división de 39, los primeros 39 capítulos y el resto, ¿no sería por el hecho más de la compilación de los capítulos? Porque es como que Isaías no está relatado cronológicamente, ¿verdad? Sí, sí. Podría haber que a propósito, toda la parte del juicio y todo, hicieron una compilación de 39 capítulos y el resto podría ser esa la explicación. Pero, o sea, al menos yo no tengo ninguna evidencia que se compiló de esa manera. Porque hoy escuché la predicación también del pastor Salvador. de Salvador, y él más o menos decía eso, de que también mencionó de que muchos dicen que son dos autores, dos Sí, sí. pero tampoco acepta esa complicada. Refería a la agrupación de profetas mayores y profetas menores, en ese sentido. Pero no de los capítulos en sí del libro del profeta Isaías. O sea, esa compilación que nosotros tenemos de los profetas mayores, que está Isaías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, es una agrupación arbitraria de nuestra Biblia. Ni siquiera en el original hebreo, en aquella Biblia que tenía Jesús, estaba en ese orden. Ahora, sino esa compilación la que es nuestra, y es de una manera arbitraria. Claro, estaba hablando siempre, por eso esa estructura es casi general en los profetas, ¿verdad? De mirar siempre hacia atrás para profetizar juicio a la realidad actual, y de mirar hacia adelante para prometer salvación, en base a una intervención divina. Y a eso es lo que nos lleva al libro del profeta Isaías, porque nos habla de que Dios va a ser que va a intervenir, y ahí es donde entra el personaje del siervo sufriente en los textos proféticos de Isaías. Y después nos dice que ese Mesías, esa simiente prometida, ese siervo sufriente, va a ser en realidad un rey. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo ahora justamente. Pero no hay al menos yo no tengo ningún argumento de la compilación a nivel de capítulos. Sí, en la compilación a nivel de libros, de cómo están agrupados nuestros libros en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahí digan el orden correcto. Principio 2. El principio 1 entonces es la estructura. Ya tenemos la estructura. Ya podemos tener una estructura entendiendo estas dos divisiones. Entendiendo esta manera de plantear que nos da Isaías en el libro. Eso es muy importante entonces para interpretar este libro. El segundo principio es estar alerta para los temas recurrentes y amplios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Vamos a agarrar una porción amplia para leer de manera seguida. Vamos a leer 20 capítulos de Isaías. Y empezamos a notar aquellos temas que él va repitiendo una y otra vez. Una y otra vez. Y eso nos va a ayudar a poder entender lo que Isaías quiere comunicar. Por ejemplo, podemos ver el tema del orgullo que tienen ahí en sus folletos. El tema del orgullo de Israel y del orgullo de la humanidad aparece una y otra vez en Isaías. Y el Señor lo aborda continuamente. Por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 2?
¿Qué dice Dios a través de su profeta? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. En el capítulo 5, el verso 21, vuelve a hablar del orgullo. Ahí vemos que pasaron 3 capítulos y es como si fuera que vuelve a tocar ese tema. Se vuelve a repetir el orgullo. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y así como en el orgullo, tenemos muchos temas más que vamos a ir viendo. Ahora, ¿será que Israel solamente pecaba de orgullo delante de Dios? ¿Será que nosotros podemos mirar así, de una manera despreciativa a Israel y decir qué orgullosos eran los israelitas? ¿Será que de alguna manera también Dios nos habla a nosotros? ¿Será que de una manera también toda la humanidad se ve reflejada en Israel? ¿Esa rebelión de Israel acaso no es el espejo de toda la humanidad? De todas las personas, incluyendo a nosotros también muchas veces como cristianos. Vamos a leer otra vez lo que dice el versículo. Ay de los que son sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos decisiones o hacemos planificaciones sin tener en cuenta a Dios? Sin tener en cuenta a su palabra. Sin haber escudriñado verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. O tengo una actitud de repente en mi corazón de alguna otra manera de despreciar a alguien. Y no someto mi corazón al Señor. Porque yo quiero seguir aferrado a ese sentimiento. Y porque yo soy en ese sentido sabio en mi propia opinión. No, tiene que ser así. Eso también es una manifestación de orgullo y es quizás mucho más común en nuestras vidas de lo que percibimos. Entonces en Israel nos vemos reflejados todos nosotros muchas veces en la actitud que tenía el pueblo de Israel para con su Dios. Un segundo tema que es recurrente en las profecías de Isaías es la confianza. ¿Cuál era la situación del profeta Isaías? ¿Cuál era la situación política que estaba pasando en Judá en ese tiempo? A ver qué recuerdan ustedes, hermanos. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la amenaza que tenía Judá en tiempo de Isaías? Invadido por el imperio asirio. Esa era la amenaza. Segunda Reyes 18 y 19 habla sobre la invasión, recuerdan, de Sennacherib. Entonces había una presión política en ese sentido. Israel estaba siendo acechada, o sea, en realidad Judá estaba siendo acechada por un imperio conquistador, por el imperio de Asiria. Entonces, ¿qué estaba en juego en los habitantes de Jerusalén? La confianza. ¿En dónde estaba puesta su confianza? Ese es un tema recurrente entonces en las profecías, la confianza del pueblo. Vamos a leer un poco el versículo 31. Capítulo 31, versículo 1. Para este tiempo, el rey era Acaz. El rey en Jerusalén era el rey Acaz. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran los reyes. En tiempo de Acaz, Judá empezó a sentir esta presión política de la invasión del imperio asirio. Isaías le dice al rey Acaz de Judá que no haga alianzas extranjeras,
E incluso le promete a Acaz una señal. Pero Acaz, en una actitud de soberbia, no quiere ninguna señal. Y decide él por su cuenta solucionar la situación en su sabiduría, en su poder. Y decide hacer alianza con Egipto para protegerse de los asirios. Y esta es una dinámica, hermanos, que ocurre casi siempre en el Reino del Sur. Las alianzas con otras naciones para defenderse del peligro inminente. Y eso provocaba más a ira a Dios. Porque ellos demostraban de que no confiaban en su Dios. Que ponían su confianza en otras naciones supuestamente más poderosas. Entonces Dios le dice ahí en el capítulo 31, versículo 1, por medio de su profeta Isaías al rey Acaz y al pueblo de Jerusalén. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en aflicción, queremos refugiarnos en Egipto y no en nuestro Señor? ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermano? ¿Cuántas veces recurrimos a nuestras propias soluciones? Sabemos bien lo que Dios nos pide hacer, pero en nuestra necedad y para nuestra destrucción decidimos dar la espalda a Dios y no queremos que nos dé la señal, ni siquiera eso. Ni siquiera queremos exponernos más a la palabra, porque sabemos ya que estamos en rebeldía y nos hemos determinado a descender a Egipto en busca de ayuda. Y Dios dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no confían en el Santo de Israel. Hermanos, esa debe de ser nuestra oración antes que llegue la calamidad. Porque una vez que llega la calamidad, si no nos hemos preparado para confiar en Dios en medio de la tormenta, no lo vamos a hacer. No lo vamos a ser arrastrados por la situación. Vamos a ser llevados por la tormenta. Y vamos a actuar en oscuridad, a ciegas y en terquedad y necedad. No vamos a poder confiar en Dios si no nos preparamos antes. Tenemos que tener una teología preventiva. Debemos de preparar nuestro corazón antes que vengan los momentos difíciles, para que nosotros podamos responder de una manera que agrada a Dios. ¿Cómo agrada a Dios? Confiando en Él y en su palabra. A pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que vivimos. La confianza llega al clímax en el libro de Isaías bajo el rey Ezequías. ¿Recuerdan, hermanos, lo que hizo el rey Ezequías? Eso está en Segunda de Reyes, pueden anotar 18 y 19. El evento cuando Sennacherib viene y provoca a Ezequías y provoca al Dios de Israel. El comandante del ejército dice, no os engañéis, Ezequías. Eso está en Isaías 36, 14, 20. Dijo, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Bueno, el tema de la confianza. Diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Fíjense, hermanos, cómo es la tentación. O sea, no es que va a ser así la situación fácil. No, fácil es confiar en Dios.
Re fácil es obedecerle a Dios. Re fácil es someter mi corazón. No, hermano, va a venir un imperio que está conquistando toda la Mesopotamia. Y está viniendo y arrasando con todas las ciudades y con todos los pueblos. Doblegando a todos los reyes que se le ponen enfrente. Y se te pone en la muralla y comienza a desafiarte. Y a decirte, no confíes en Dios. No le creas a Dios. Él te ha dicho que morirás. No morirás, sino que serás como Él. ¿Vieron cómo se repite ese patrón desde el Edén? Siempre el diablo tentando al pueblo de Dios para que no confíe en su Señor. Imagínense la situación de Ezequías. Quiero que lleven su mente en aquel tiempo. Ezequías está en Jerusalén, no es una potencia militar. Está el imperio más grande del mundo en ese momento afuera de sus murallas, desafiándolo. Y no solamente a Ezequías, sino gritándole al pueblo para que se rebele a su rey, para que no le crean a su rey ni a su Dios. Recuerden que el rey era el mediador del pacto, el representante de Dios en el pueblo. Y Sennacherib y su general incitaban al pueblo para que no confíen en las palabras de su rey, para que no confíen en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Sabemos todo que confió en Dios a pesar de esta difícil situación. Mucho más difícil, hermano, quizás de las situaciones que nosotros pasamos hoy, ¿verdad? Quizás no estamos al borde de un genocidio del tamaño de lo que iba a ocurrir si Sennacherib lograba conquistar Jerusalén. Pero muchas veces nuestra confianza es mucho más débil. Por cosas más pequeñas abandonamos a Dios, le damos la espalda y después nos desanimamos. Y no entendemos quién es nuestro Dios, aquel que pelea nuestras batallas. El creador, el redentor, el Dios de Jacob que cumple su pacto. Vamos a leer, hermanos, lo que pasó, Segunda de Reyes. Por eso dijimos que vinimos a Isaías. El evento está narrado en Segunda de Reyes, capítulo 19. Desde el 32, fíjense lo que dice Dios a través de su rey. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta sobre ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Se dan cuenta de nuevo nombrando el pacto? ¿En base a qué actúa Dios? No es en base a las circunstancias. No es porque el pueblo estaba sufriendo, estaba en peligro. Es en base al pacto que hizo con David. Es en base al amor de su nombre y a la gloria de su nombre. Es a eso lo que nosotros tenemos que apelar. A Jesús. Por medio de Jesús. Por los méritos de Jesús. Por la obra de Jesús. Por la sangre de Jesús. Es en base a eso que Dios va a responder siempre. Siempre, hermano. Y aconteció, dice el 35, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, sin que Judá mueva un solo dedo. Es por gracia y no por obras. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. O sea, no solamente volvió, sino que fue asesinado por sus hijos mientras adoraba a su dios falso. Imagínense cómo Dios obra, hermanos, por su pueblo, cuando nosotros confiamos en Él.
a pesar de las circunstancias. No es con caballo, no es con espada, no es con soldados, es por Jehová de los ejércitos. Él es el que lucha nuestra batalla y Él es el que nos da la victoria, sin importar cuán difícil parezca la situación. Vemos este principio de la gracia de Dios en toda la Biblia y siempre vamos a ser tentados como Acaz a descender a Egipto. Pero debemos de confiar en Dios a pesar de las circunstancias y Dios va a obrar. Dios va a obrar, hermano, y vamos a ver su mano poderosa en nuestras vidas. Recuerden nomás, hermanos, que estamos bajo el nuevo pacto. Y las promesas no son terrenales, sino son espirituales. ¿De qué manera Dios te va a bendecir? Va a obrar cambiando tu corazón en medio de las circunstancias, no cambiando tus circunstancias. Esa es la diferencia del antiguo pacto. Es así que debemos de interpretar la Biblia. Ahora estamos bajo otro pacto. Ahora Dios te promete aflicción en este mundo, pero que no te preocupes porque ella lo venció. Y Dios te promete de que Él te va a forjar a la imagen de su Hijo, a través de su Espíritu Santo que obra por medio de la palabra. Entonces, esa es la bendición ahora, parecernos a Jesús. Parecernos a Jesús en cada circunstancia, sin importar la situación, nuestra meta debe de ser parecernos a Jesús. Que nosotros seamos transformados, no que nuestras situaciones sean transformadas. Amén, hermanos. Otro de los temas que vemos muchísimo en el libro de Isaías, ¿cuál es? Una pista, Isaías 6, la santidad de Dios. Ese es el tema predilecto de Isaías. ¿Saben que en el resto de la Biblia, eso me enteré yo ahora, en toda la Biblia, a excepción de Isaías, solamente la palabra el santo está 6 veces, nada más que 6 veces, la palabra el santo. En Isaías, ¿sabe cuántas veces aparece esa palabra? 30 veces. Imagínense el énfasis. En toda la Biblia fuera de Isaías, esa palabra solo aparece 6 veces. En el libro de Isaías aparece 30 veces Dios como el santo. ¿Por qué Isaías creen que tiene ese sentido tan fuerte de la santidad de Dios? ¿Por qué creen, hermanos, que él 30 veces se refiere a Dios como el santo? Por su llamado. ¿Recuerda en el momento que fue llamado? ¿Recuerda el evento traumatizante, por así decirlo, que tuvo Isaías? Vamos a leer un poco Isaías 6, el momento de su llamado al ministerio. En el año que murió el rey Usías. Acá solamente para comentar. ¿Por qué menciona la muerte del rey Usías? Porque este fue un momento trágico en Israel, en Judá. Usías fue un rey bueno, por así decirlo, que reinó 52 años. Imagínense, una persona que haya reinado tantos años ya es parte de la vida de las personas. 52 años siendo el rey de Judá, ya le tenía cariño a la gente, ya era parte de tu historia, parte de tu vida, parte de tus anécdotas. El rey estaba presente siempre en todo. Y cuando el rey muere hay una tristeza profunda, y en ese momento es que Dios levanta a un profeta. Dios levanta a Isaías, llama a Isaías, dice: vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ese momento habrá sido traumatizante, hermanos, para Isaías. Él vio a Jehová, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Por eso es que esa palabra santidad quedó impregnada en él. La voz de esos serafines retumbaban
es su conciencia durante todos sus ministerios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo significa, recuerdan, ya habíamos definido la palabra santo, en una primera instancia no habla de pureza, sino que habla de estar totalmente apartado, de ser algo totalmente único, de ser algo totalmente distinto, de ser algo trascendente. A eso es lo que se refiere en una primera instancia la santidad de Dios, apartado, distinto, trascendente. ¿Cuál es la culminación de la santidad de Dios? ¿Dónde termina la santidad de Dios? En el versículo 3, ¿qué dice, hermanos? La segunda parte. Toda la tierra está llena de su gloria. Es conocido y entendido por todos. Esta santidad es conocida y entendida por todos. Toda la tierra está llena de su gloria. El propósito principal de Dios es que su grandeza sea conocida y disfrutada por sus criaturas. Por esa razón hace todo lo que hace, incluso salvar a los pecadores. En el capítulo 48, voy a leer, no hace falta que busquen, pueden anotar, versículo 11, 9 y 11 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Esta revelación de un Dios totalmente aparte, apartado, totalmente distinto, totalmente trascendente, este conocimiento es lo que Dios quiere dar a sus criaturas. Dios quiere que toda la tierra conozca y alabe a este Dios santo, santo, santo. Este es su atributo más resaltante. Es el único atributo que se menciona 3 veces, un paralelismo, recuerden, para hacer ¿qué? Énfasis. Es la santidad. Dios no es amor, 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 o justicia, 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 o gracia, 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 pero sí es santo, 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 totalmente apartado, totalmente trascendente, totalmente único. Y Dios quiere que toda la creación sea llena de ese conocimiento, sea llena de esa gloria de Dios. Pastor, acá en el versículo 1 hay algo interesante. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Usías murió el rey que gobernó justamente, pero a este rey de reyes nadie le puede mover. También una muestra de que Él es el rey de reyes. Totalmente. El soberano de todas las cosas, sobre todas las cosas. Esa fue la visión que demostró. ¿Cómo se conecta? O sea, cuando muere el rey de Jerusalén, él ve la visión de aquel rey que nunca muere, que está siempre sentado en su trono, que es inamovible. Los reyes de la tierra cambian, pero el rey de los cielos es eterno. Es eterno. Entonces, muy buena conexión la que hizo el pastor Ernest. Otro tema recurrente es también Dios como el único e incomparable gobernante de la creación de la historia. O sea, Isaías presenta de una manera recurrente varias veces a Dios como el soberano, como el creador soberano, como el que gobierna todos los eventos de la historia. Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, el único. Isaías 45:5-6 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Isaías 45, versículo 21 al 22 dice: ¿quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová,
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Presenta a Dios como el único soberano y también como el único redentor. Isaías 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Con un poco de ira te escondí, dice Isaías 54, versículo 8. Mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Dios se refiere entonces a sí mismo como el Santo y como el redentor de su pueblo. Un tema recurrente también es el remanente. Isaías habla siempre de un remanente. ¿A quién va a salvar Dios? ¿Va a salvar a todos? No va a salvar a todos, va a salvar a un remanente. Isaías capítulo 10, versos 20 y 21 dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Sin embargo, lo interesante es que queda claro que en los capítulos 56 y 59, que este remanente también peca, no son enteramente santos. De hecho, Isaías también hace una referencia al remanente como una sola persona. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a leer Isaías 6, versículo 7. Y vamos a conectar con otro pasaje. Isaías viene diciendo que todo va a ser destruido. Fíjense el versículo 11, dice, y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Isaías habla y responde Dios, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Fíjense que el juicio que Dios habla nos muestra que nadie va a sobrevivir, que todos van a ser destruidos. Y luego dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Cuando habla del tronco, se refiere a una unidad, hablando en términos matemáticos. El tronco, un solo tronco. Y ese tronco va a ser la simiente prometida. Isaías 6:3. Ahora vamos a Isaías 11, versículo 1 y 2. Hablando del tronco. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Sobre quién va a reposar el espíritu? Ahí comienza a hablar de una figura mesiánica y real. Y nosotros sabemos que el Espíritu fue ungido, fue derramado sobre Jesucristo. Está en Lucas 4, el Nuevo Testamento. Un tema recurrente también es el siervo. Isaías nos habla del siervo. Isaías 53, recuerdan, y el capítulo 42, el capítulo 49, el capítulo 50, el capítulo 52, el capítulo 53, nos habla del siervo. Y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. Lo he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí vemos que Isaías conecta a este siervo con los gentiles. Lo conecta fuera de los judíos étnicos.
Porque dice que Él traerá justicia no solamente a Israel, no solamente a Judá, sino a las naciones. Isaías capítulo 42, verso 1. Y Isaías 53, todos conocemos. Vamos a pasar entonces a esa parte. Otro tema recurrente es el conquistador. Nos presenta a una persona que va a ser el conquistador. También el Señor Dios le llama no solamente siervos a sus hijos, sino también a todo aquello que Él lo ha amado. Claro, en un sentido, todos son sus siervos, porque en un sentido cumplen sus propósitos eternos, aquella voluntad que no está revelada para nosotros. Porque la voluntad de Dios está la voluntad secreta y la voluntad revelada. En un sentido, todos son siervos de Él. Exactamente. Pero Isaías habla de una persona específica, para que iba a llevar los pecados de su pueblo y que iba a traer justicia a las naciones, en la cual Dios iba a tener su contentamiento. ¿Se dan cuenta de los términos que utilizaban ahora en el Nuevo Testamento? Como hacen referencia a estos términos que usaban los profetas. Dios mismo dice de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. También nos habla ahora del conquistador, nos dice que este Mesías, este siervo sufriente, va a ser un conquistador. Isaías 59, verso 15 en adelante. Dice: y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y aquí interviene Dios, lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Quién afirmó su misma justicia? Dios, salvando. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Efesios 6, esos términos hablan en Efesios 6. Tomó ropas de venganza por vestidura. Nos trae la imagen de Apocalipsis, vestido de sangre. Y se cubrió de celo como de manto. Un celo por la casa del Señor, un celo por Jehová, por su nombre, por su justicia. Y así tenemos varios cánticos de este tipo, en el capítulo 61, verso 1 al 14, capítulo 61, versículo 10, hasta el capítulo 62, versículo 7. Nos habla ahí del conquistador que viene como un novio para llevarse a su novia. También nos dice en el capítulo 63 que este conquistador va a venir para traer juicio. Otro tema recurrente, estoy acelerando un poco por cuestión de tiempo, nos habla de la Nueva Jerusalén. Isaías habla mucho de la Nueva Jerusalén, se refiere a ella siempre como la novia. Verso 62, podemos leer capítulo 62, versículo 3 al 5. Refiriéndose a Jerusalén, Dios dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y de diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, porque el amor de Jehová estará en ti, como el gozo del esposo con la esposa. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Fíjense, hermanos, que Dios dice: me deleito en ti, me regocijo en ti. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Puede entrar en tu cabeza de que a pesar de lo que eres y haces, Dios se regocija en ti por amor de su nombre, porque Él ha derramado su amor en ti. Eso es lo que dice el texto. ¿Recuerdan? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando Dios dice de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, por obra del Espíritu Santo nosotros ahora estamos unidos ¿a quién? Entonces, ¿en quién se complace Jehová? En su pueblo, en su iglesia, en nosotros. No por lo que hacemos, lo que somos, sino por lo que Cristo hizo como el mediador del pacto.
como nuestro Rey por nosotros, en favor nuestro. Recuerden, siempre el mediador del pacto era que traía bendición o maldición a su pueblo. De esa manera también nosotros nos relacionamos con Dios. Dios se complace en nosotros por medio de Jesucristo. Eso, hermano, es algo muy consolador y muy difícil de creer. ¿Verdad que sí, hermano? Porque si miras tu corazón, si miras aún el remanente de maldad y de pecado que hay, y la Biblia te dice de que Dios se regocija en vos como un esposo se regocija en una esposa, es como que no te cae la ficha. Así mismo. Incondicionalmente. Por la obra de Cristo somos aceptos en el amado. Finalmente tenemos que leer el Antiguo Testamento y el libro profético en este caso con la luz del Nuevo Testamento, como dijimos. Ese es el tercer principio. El Nuevo Testamento es autoritativo para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Mesías prometido? ¿Quién es ese Mesías prometido? ¿Y por qué decimos que es Jesús? Emmanuel. Pero recuerden, ¿cuál es el principio? La autoridad que nos da el Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que ir a Romanos capítulo 15, versículo 12, donde Pablo dice, y otra vez dice Isaías, aplicando a Jesús, estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces, ¿quién es que nos dice que este Mesías prometido es Jesús? El Nuevo Testamento. Y ese es un principio para interpretar el Antiguo Testamento, con la autoridad que nos da el Nuevo. Yo no puedo ir al Antiguo de manera arbitraria a hacer asociaciones. Yo tengo que hacerlo a través de los apóstoles y pasando por la cruz para interpretar el Antiguo Testamento. Pablo es el que me dice que esa profecía se cumple en Jesús, que a través de él iba a venir la justicia a los gentiles y que él no solamente iba a regir a Israel, sino también a los gentiles. Romanos 15, 12. Jesús es el santo. El apóstol Juan, refiriéndose al capítulo 6 de Isaías, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En realidad, hermano, Isaías es quizá el profeta al que más alusión hace el Nuevo Testamento. Porque ninguno otro habló tanto del Mesías Redentor asociando con los gentiles como Isaías. Creo que Isaías es el profeta que más hace esa asociación de la redención. Jesús es el santo porque el Nuevo Testamento nos dice que Él es el santo. Él es el Redentor prometido. También en Lucas 3, Juan el Bautista dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios y verá toda carne la salvación de Dios. Haciendo referencia a Isaías 40. Vemos que los apóstoles, en este caso Juan el Bautista, o para hacerlo más general, el Antiguo Testamento es el que nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Es con esa autoridad que nosotros debemos de hacer las asociaciones para poder entender verdaderamente el propósito final del Antiguo Testamento. Eso es lo que más debe de quedar claro hoy en esta noche. La autoridad que tenemos a través del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Tenemos que conocer la estructura, dijimos primeramente. Recuerdan, tener la estructura de todo el libro. Luego dijimos los temas recurrentes. Vimos el orgullo, vimos a Dios como el único redentor, vimos a Dios como el santo, vimos la confianza, vimos el remanente,
vimos a Jerusalén, la nueva Jerusalén y así sucesivamente. Y el último principio, son 3 en total, en los que vimos en forma general, es la autoridad del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Jesús como siervo sufriente. ¿De dónde está eso? Mateo 12, versículos 17 al 18. Dice Jesús acerca de sí mismo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Directamente hace la asociación. Cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Jesús como conquistador. ¿Dónde aparece Jesús como conquistador? A ver, hermano, eso es fácil. Apocalipsis vemos a Cristo el vencedor. Vemos a Jesús viniendo con vestidos de sangre para traer el pago a cada uno conforme a sus obras, para regir con vara a todas las naciones, para sentarse en su trono y que nosotros también vamos a reinar con Él eternamente. Entonces Isaías nos conecta con Jesús como conquistador. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Entonces todo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos que muestran que Isaías señala a Jesús. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Me fui demasiado rápido? ¿No? ¿Se entiende por lo menos la estructura, el esquema? Básicamente 3 puntos son. Tenemos que tener en cuenta la estructura, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del libro? Tenemos que tener en cuenta los temas recurrentes. Dijimos que es como una consejería matrimonial. Las historias se van superponiendo en un orden confuso. No, pero él me hizo algo. Y también me hizo esto la otra vez. No, también me hizo esto. Pero ahí se cruzan todas las historias en un mismo momento. Es así mismo como habla el profeta. Entonces es como que un tema que está hablando, deja ese tema y después ya 3 capítulos adelante vuelve a hablar otra vez de ese tema. Y hay temas recurrentes en todo el libro. Simplemente hizo una ilustración, hermano. No fue nada personal ni nada de eso. Fue una simple ilustración. Y el tercer punto, el tercer principio es la autoridad que nos da el Nuevo Testamento para interpretar correctamente el Antiguo Testamento para poder aplicarlo correctamente a mi vida. ¿Verdad, hermanos? O si no, voy a aplicarme promesas y advertencias que no me corresponden. Voy a interpretarlos de una manera equivocada. No es que Dios me va a dar la tierra prometida y me va a hacer prosperar con camellos, oro y plata. No se refiere a eso. A Dios no le va a traer cenaquería a mi casa para que venga a invadir y a destruir todo lo que hay. No, hermanos, tenemos que entender en qué etapa del contexto redentor estamos. Tenemos que ir al antiguo, pero pasando por la cruz, con la doctrina de los apóstoles incluida, para poder interpretar correctamente. Para entender el Nuevo Testamento y comprender quién es Jesús, debemos de leer también el Antiguo Testamento y específicamente las profecías de Isaías. En cierta medida, hay también como una retroalimentación del Antiguo Testamento para entender aún mejor el Nuevo. El Antiguo Testamento nos da como un contexto histórico base para que nosotros podamos entender muchas cosas que suceden en el Nuevo Testamento. Hay como una retroalimentación. La autoridad la tiene el Nuevo, pero se retroalimenta del Antiguo para que nuestro entendimiento aún sea más amplio. ¿Por qué? Porque ya sé por qué dijo eso Pablo. Ya sé por qué dijo Juan eso. Estaba aquí, había sido. El profeta Isaías había dicho, y se cumple acá. Y acá asoció con esto. Y estaba pasando esto. Ahora entiendo mejor. ¿Se entiende cómo funciona esa dinámica de retroalimentación? Recuerden, este curso es una herramienta para que ustedes puedan tener un panorama, para que puedan interpretar mejor y para que puedan aplicarlo mejor a sus vidas. No estamos entrando en cada detalle ni en términos muy técnicos, sino simplemente un panorama general. Un panorama del Antiguo Testamento.
Entonces debemos de leer el profeta Isaías para saber qué significa Jesús, que Jesús es santo, que Jesús es redentor, que Jesús es un conquistador, que es el pecado. Todos estos temas trata Isaías, que quién es Dios, cómo es Él, realmente tiene el control. Isaías nos da una preinterpretación, podríamos decir. Da sentido a las palabras usadas del Nuevo Testamento. Eso es lo que acabamos de decir. Es como nos da un mayor entendimiento. Si queremos entender, conocer y amar a Jesús, debemos de ir al libro de Isaías e interpretarlo correctamente. Y vamos a entender mucho más a nuestro Dios. Vamos a entender mucho más a nuestro Redentor, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a la santidad de Dios, al pecado mismo, cómo actúa Dios, su fidelidad, en quién tenemos que confiar y en quién no. Amén, hermano, ese es el propósito. Ruego a Dios que hayan podido sacarle provecho a esta clase. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que a pesar de mis limitaciones, Señor, tu Espíritu Santo haya podido traer entendimiento y claridad en el corazón de mis hermanos. Danos gracias, Señor, para poder entender el libro del profeta Isaías, para que podamos ver a Jesús más claramente en él, para entender su cumplimiento y por sobre todas las cosas para aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos vivir de una manera que sea digna de ti, honrando tu nombre, llevando en alto tu estandarte, Padre. Señor, por los méritos de Jesús, te ruego todas estas cosas. Amén.